Pero antiguamente no tenían espejos de vidrio como nosotros, sino que eran el bronce tallado en su mejor perfección. Carlos Magno, cuando él conquistó la tierra, el mundo conocido en su tiempo, utilizaba los escudos que eran de bronce, y él siempre peleaba contra el sol. En otras palabras, si el sol salía acá, él procuraba que sus enemigos estuvieran de ese lado y él estuviera del otro lado, porque a través de los escudos, ¿qué pasaba? Los reflejaba, había un reflejo fuerte del sol y ellos quedaban enceguecidos. Entonces por eso Napoleón ganaba sus victorias. Era muy inteligente, era un perito en combates de guerra y sabía cómo hacerlo. En una ocasión dice que él pasaba para revisar su ejército a ver si estaban exactamente bien alineados, si estaban como él le gustaría que estuvieran. Y al pasar había un soldado que tenía el escudo manchado, no estaba como a él le hubiera gustado. Tuvo que sacarlo y matar a ese soldado, porque por culpa de él podían haberse metido por ahí y podían haber ganado o perdido la victoria. Entonces, siempre el bronce ha tenido sus funciones. Se utiliza para la música, para los instrumentos musicales, se utiliza para muchísimas cosas. ¿Por qué Dios utilizaría el bronce en este caso? Bueno, era una representación de Jesús, como le había dicho. Y además, encima de ese altar de bronce se ponían, ¿qué? Carbón, leña, para que siempre estuviera, ¿qué? Prendido, para que el sacrificio estuviera constante. ¿Sabían ustedes que el sacrificio tenía que estar mañana y tarde constantemente, siempre prendido, siempre tenía que haber lumbre? Si hubiera sido hecho ese altar de un material menos resistente, no hubiera aguantado. Entonces, mis hermanos, ¿por qué les traigo a colación el altar? Porque el Señor en su palabra dio varios consejos acerca de este altar. Y déjenme y se los leo. En Éxodo capítulo 30, versículo 10 dice: sobre los cuernos del altar Aarón hará la expiación una vez al año, y será muy santo al Eterno, a Jehová. En Levíticos 4:19 dice: le quitará toda la grasa al animal, y la grasa es símbolo de ¿qué? De pecado, y lo pondrás y lo quemarás sobre el altar, y quemarás sobre el altar toda la grasa como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará por él. El pecado del jefe debe de quemarse también de esa manera y será perdonado. El sacerdote debe de quitar la grasa como se quita la grasa del sacrificio de paz, y quemará en el altar sobre las ofrendas abrazadas a Jehová. Y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Sacrificio por las personas, versículo 31. Quitará toda grasa como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote quemará sobre el altar la grasa como aroma agradable a Jehová. Así el sacerdote hará él y quedará perdonados. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Los sacrificios que se llevaban al altar, ¿cómo deberían de ser? ¿Cómo? Perfectos, intachables, no tenían que tener ninguna mancha, ninguna cosa que pudiera tener algún defecto. ¿Por qué? Porque representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, que es el Cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Entonces era sumamente importante que los sacerdotes revisaran los sacrificios de esos animales, para que así ellos pudieran dar el visto bueno. Entonces, siendo que era tan importante, ¿por qué entonces nosotros entendemos ahora que Malaquías habla contra los sacerdotes, contra la gente? Busquemos ahí Malaquías capítulo 1, versículo del 5 al 10, y dice lo siguiente. Fíjense dónde comenzó el mal. Malaquías capítulo 1, versículos del 5 al 10 dice: el hijo honra a su padre,
y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está la reverencia hacia mí? Dice Jehová, el Todopoderoso. Vosotros, sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofreciste sobre el altar pan que inmundo, contaminado, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Eterno es despreciable. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Porque ofreciste animales ciegos en sacrificio. ¿No es malo? Hace la pregunta. Cuando ofrecéis el lisiado o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, implora el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Con esas ofrendas de vuestra mano, ¿os aceptará el Eterno? Dice el Señor Todopoderoso. Ojalá alguno de vosotros cerrara las puertas del templo, para que no se encendiese mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Eterno Todopoderoso, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Estas palabras son agradables o desagradables? Muy desagradables. ¿Y dónde comenzó el mal? Sobre los sacerdotes. Y la gente se acostumbró a traer ofrendas agradables o desagradables, lisiadas e enfermos. O sea, el animal más malo es el que llevaban y sacrificaban. Ahora yo me pregunto, ¿será que yo en ocasiones le vengo a ofrecer a mi Dios lo mismo que ellos? Yo digo esto para que meditemos. Hemos estado 10 días de oración. Yo creo que a estas alturas nuestra vida espiritual está en conexión con el Señor y sabemos si hemos estado ofreciéndole un servicio desagradable a nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Y el Señor nos pide, ya en esta tarde, casi al concluir, que nosotros podamos meditar acerca de lo que le estamos entregando al Señor y de qué manera se lo estamos entregando. Por ejemplo, cuando tú vienes a adorar al Señor en el altar, cuando tú vienes a la iglesia y comenzamos la alabanza, ¿en qué espíritu la estás haciendo? ¿Cómo vienes? ¿Cómo le vienes a entregar? O cuando van a comenzar las horas del sábado, dices: híjole, ojalá que se retrasara un poquito. Todavía me faltan más cosas que hacer. O ahorita que ya el sol está ocultándose, bajarlo a sombrerazos para que más pronto podamos hacer nuestras cosas. O decir, en las clases de escuela sabática, ¿cuál es la manera en que yo vengo a la casa del Señor? ¿De qué manera le vengo a ofrecer ese servicio al Señor? ¿Tiene algún defecto? Vengo con mi mente pensando en todos mis problemas, cuando el Señor dice: déjame tu carga, dámela, yo la quiero llevar contigo. Hay algo que nosotros tenemos que entregarle al Señor en ese sacrificio vivo. El apóstol Pablo dice que debemos entregar nuestros cuerpos, y en nuestro cuerpo se incluye no nada más la parte física, sino nuestra mente, lo que pensamos, lo que razonamos, y también la parte sentimental, el corazón, también debemos entregárselo al Señor. Déjenme leer una cita que traigo aquí de la sierva del Señor, donde dice lo siguiente: ¿no nos colocaremos sobre el altar del servicio, del sacrificio? Entonces, si nos colocamos en el altar de sacrificio, el amor de Cristo nos tocará, nos transformará, convirtiéndonos por su causa en personas dispuestas para trabajar con osadía. ¿Queremos trabajar en la obra misionera? Entonces hay que ofrecernos en el altar, en cuerpo vivo. También nos dice: debéis adquirir una mayor preparación que la que tenéis hoy. O sea, tenemos tú y yo que hacer lo posible de tener una preparación mejor en el camino de Dios. Y también, ¿por qué no?, en el mundo poder prepararnos de la mejor manera para poder alcanzar a aquella gente que es preparada, doctores, arquitectos, ingenieros. No hay nada de malo en ellos, que ellos también vengan a los pies de Cristo. Y luego también dice lo siguiente: porque el día del Señor se acerca con ira y gran enojo, para poner a la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores que no se han arrepentido.
que no se han entregado, que no se han ofrecido en sacrificio vivo al Señor. ¿Qué es lo que pensaba David acerca de esto? Déjenme leer una cita. Dice lo siguiente. Salmo 51, 17 dice: el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no despreciarás al que está contrito y humillado. Eso es lo que dice el salmista también. Salmo 116, 17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza. O sea, cuando venimos a Dios y cantamos alabanzas, ¿cómo lo hacemos? En sacrificio vivo, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, para que esa alabanza salga agradable al Señor. También nos dice lo siguiente, 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. ¿Hay alguien que se lo sabe de memoria? Las cosas que viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Ahora mi pregunta es: ¿tú crees que ya las cosas viejas han pasado? ¿O todavía no? Cuando yo conocí al Señor, yo tuve que dejar una vida vieja. A los 23 años ya llevaba una buena colección de cosas, y esa colección había que entregársela ¿a qué? Toda al Señor. Las cosas viejas pasaron. Me acuerdo en una ocasión cuando llevé a mis hijos a la casa con mi hermano, del aeropuerto a su casa había que manejar bastante distancia, y mis hijos estaban sorprendidos del vocabulario de mi hermano. Cuando llegamos a la casa, todavía mis hijos estaban mirándolo así. Le decían: ustedes se sorprenden de mí si su papá era peor que yo, porque yo soy el mayor, y los menores aprenden del mayor. Entonces hay muchas cosas que quedaron atrás, no nada más las malas palabras, ciertas cosas y otras, y todavía otras que todavía necesito entregarle al Señor, en las cuales Él sigue trabajando. Mis hermanos, las cosas viejas han pasado, pero he aquí, no te deja vacío. El Señor quiere quitarte algo, pero quiere imponer o implantar en tu vida cosas nuevas, diferentes. Sí, nosotros decimos, si le vamos a quitar algo malo al niño, hay que darle algo bueno. Es lo mismo que quiere hacer el Señor. Y déjeme decirle, mi hermano, para que Dios pueda hacer ese trabajo, que todas las cosas sean nuevas, se requiere el mismo poder de la creación del ser humano. Ese mismo poder que te creó a ti es el mismo poder que se requiere, que se necesita para que tú y yo podamos ser transformados en criaturas nuevas. ¿Cómo lo sabemos? San Juan capítulo 3 nos dice, le dice a Nicodemo: tienes que nacer ¿qué? Y nosotros tenemos que nacer de nuevo también. ¿Por qué? Porque si Nicodemo tuvo que nacer de nuevo, nosotros también necesitamos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser transformado para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, hay un PowerPoint que tenemos ahí arriba, y quisiera que pasáramos y viéramos acerca del altar de los sacrificios. ¿Sí? Encontramos ahí en el atrio. Cuando entraban al atrio, ¿qué encontraban? Cuando llegaban al santuario, primero se encontraban con una puerta. Esa puerta tenía ¿cuántos colores? 4 colores. Y cada color tiene su significado. Por ejemplo, azul. ¿Qué significa el azul? La ley de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Se han preguntado ustedes por qué el cielo es azul? ¿Se han preguntado por qué los policías traen azul, rojo y amarillo? ¿Por qué? Ley, azul, rojo, violación de la ley, y amarillo, preventivo. Warning, cuidado, hay peligro. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado diferentes colores. ¿Y por qué están esos colores ahí? Bueno, en alguna otra ocasión vamos a ver. ¿Y de dónde vino la ley de Dios? ¿Sabían ustedes de dónde vino la ley de Dios? ¿De dónde salió la ley de Dios? Hay un tema que lo he titulado La piedra de zafiro. Esa piedra de zafiro nos muestra de dónde salió la ley de Dios y por qué es tan importante, y mucha gente no lo valora, de dónde sale esa ley de Dios. Pero sin embargo, al entrar por el atrio, ¿cuántas puertas tiene? Una sola. ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. Y al entrar, ¿qué es el primer mueble que se encuentra? ¿El altar de qué? Los sacrificios. No, el altar de los sacrificios, mi hermano.
Estoy hablando el sacrificio en sí, lo que viene siendo el fence del santuario era de cortina, pero había una sola puerta nada más y esa puerta tenía 4 colores, ¿sí? Entonces vamos a ver a la siguiente diapositiva, a ver si lo podemos ver. Y harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado y de 3 de codos y 4 esquinas que serán parte del mismo altar y lo cubrirás de bronce. Vamos a la siguiente. A ver si puede salir todo. A lo mejor no sale. Dale al otro. Aquí. El altar de los holocaustos, más, la siguiente. Ahí lo tenemos. Sí, adelante. Ahí está. Muy bien, la siguiente. Muy bien, el santuario terrenal. Usted encuentra en el atrio, está la fuente, luego se encuentra el santuario mismo donde está el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y aquí hay ciertas letras que no es tan importante que nosotros hacemos y miremos ahorita. Ahora, la pregunta es la siguiente. Primero hay que pasar por una puerta para llegar al altar del sacrificio, ¿sí o no? Sí. Entonces primero hay que llegar a Cristo, hay que entregarnos a Él y luego después ¿a dónde nos tenemos que dirigir? ¿A dónde? Tenemos que llegar al altar de los sacrificios. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. ¿Y qué simboliza la cruz? El El sacrificio. altar de los sacrificios. Ahí es donde murió el Señor Jesucristo. ¿No fue ofrecido un sacrificio agradable por nosotros? Sí. ¿Y no debemos nosotros ofrecernos el sacrificio agradable al Señor? Claro que sí. Entonces, mis hermanos, el altar de los sacrificios representa a Cristo. Pero hay una cosa. ¿Cuánto ofreció Cristo allí? ¿Dejó algo aparte? Se entregó totalmente, ¿no es así? Ahora, déjame decirte que tú tienes que hacer el mismo camino que Cristo hizo. El mismo camino. Nada más que Cristo lo hizo del lugar santísimo hacia el atrio y nosotros lo hacemos de la puerta hacia el lugar santísimo. Déjeme decirles, ¿de dónde vino Cristo? Del cielo. ¿Simboliza ¿no, el lugar santísimo la parte celestial? Sí. Y luego vino después y anduvo predicando, ¿no es así? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el candelabro qué representa? Muchos dicen que representa al Espíritu Santo y sí, pero representa también a Cristo. Y después se lo voy a explicar. Tenemos el altar del incienso. ¿De quién son las oraciones que suben ahí? De los santos. Pero más que nada representa la oración de Cristo, porque por ella es que somos aceptos salvados. Y luego tenemos la mesa de los panes, ¿no es así? Y después de la mesa de los panes tenemos ¿qué otra cosa sigue enseguida? Hacia afuera del lugar santo. La fuente donde llegaban los sacerdotes y se lavaban. Es símbolo del bautismo. ¿No se bautizó el Señor Jesús? Y después del bautismo, ¿a dónde fue el Señor Jesús? A la muerte, al sacrificio. O sea que Cristo vino del lugar santísimo hacia afuera del atrio. Y nosotros entramos de la entrada del atrio por la puerta al sacrificio, lo bautizamos y luego después empezamos a tener una comunión con Cristo más intensa y luego después vamos al lugar celestial cuando Cristo viene por nosotros y nos lleva a las naciones celestiales. Pero antes tenemos que pasar por el altar de los sacrificios. Y muchas veces, muchos nos hemos brincado el altar de los sacrificios y nos vamos derecho al bautismo. Y no le hemos entregado a Cristo nada porque o no nos han explicado, o se nos ha pasado, o llegó un momento así de emoción y nos bautizamos. Y no le hemos dicho al Señor, Señor, yo te entrego todo esto. Porque muchas personas llegan a los pies de Cristo sin siquiera, bautizándose, sin siquiera saber las cosas más sencillas y elementales. Necesitamos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es así? Pero luego hay otra palabrita enseguida que dice, enseñándoles ¿qué? Mis hermanos, a veces bautizamos a la gente y no le enseñamos nada. ¿Sí o no es así? Entonces, mis hermanos, a veces muchos pasan, se brincan el altar de los sacrificios y siguen al bautismo. Pero mis hermanos, si tú ya lo hiciste, ahora tienes que regresarte y volver a entregarte el sacrificio vivo a Cristo. Porque en ese altar tienes que morir para poder pasar a la siguiente parte. Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo. ¿O no es así? Entonces, mis hermanos, ¿habrá algo que nosotros no le hemos entregado a Cristo? ¿Hay algo que no le hemos entregado a Cristo? Sí.
Quizás haya algo que no le hemos entregado a Cristo Jesús. Necesitamos regresar de nuevo a los pies de Cristo. El cambio que se requiere, mis hermanos, para que tú y yo seamos transformados, es un poder ajeno a tu persona. El poder que te puede transformar no lo tienes tú adentro, viene de afuera. Y ese poder es la obra del Espíritu Santo que va a trabajar en ti. Es la única manera. Y es más, no puedes entregarte, ni siquiera bautizarte, ni siquiera hacer ninguna otra cosa, si no es que el Espíritu Santo es el que te ha llamado. De hecho, todavía nosotros tenemos ese derramamiento del Pentecostés que las colitas todavía nos están llegando. Si no fuera por ese derramamiento, mis hermanos, todavía nosotros no pudiéramos convertirnos. Estuviéramos como los judíos, estuviéramos como ellos. Pero sin embargo, gracias a Dios que Él nos ha dado ese Espíritu Santo, las primicias, cuando cayó ese Espíritu Santo. Pero estamos esperando un Espíritu Santo que nos viene con todo poder, ¿o no es así? Que es el derramamiento del Espíritu Santo de la lluvia tardía que predice Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 4, donde van a haber personas que van a ser transformadas y que van a venir con rostros iluminados predicando la palabra de Dios. Dice aquí, el resultado de la presencia de un poder sobrenatural dentro de la persona que da como resultado la muerte al pecado y el nuevo nacimiento. Efesios 5 dice, andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio ¿qué? Vivo. Y entonces nosotros también debemos entregarnos en ofrenda y sacrificio vivo al Señor. Y luego dice Romanos 12, que es el que leímos hoy: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde? En el altar de los sacrificios. Tenemos que entregarnos al Señor, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora, hay un texto que a mí me ha puesto a pensar muchas veces, y este texto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si voluntariamente seguimos pecando, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y a mí este texto me ha puesto a pensar muchas veces. Cuando voluntariamente pecamos, ¿qué pasa? Hacemos nulo el sacrificio de Cristo. Mi hermano, qué triste. Qué triste que nosotros vamos a ver eso. Por eso es tan importante estar en conexión constante con nuestro Dios. Morir cada día totalmente. También la palabra de Dios dice, allá en Levítico capítulo 9, capítulo 7, donde había ofrendas de sacrificio de paz, ofrendas de sacrificio de reconciliación. ¿Quién ha hecho reconciliación con Dios por nosotros? Cristo Jesús. Entonces no es desesperado nuestro asunto. Si quizás hemos pecado, entonces no es desesperado en nuestro asunto, porque tenemos todavía a Jesús abogando por nosotros. Todavía hay un sacrificio por nosotros. Números 7:88 dice: todos los bueyes para el sacrificio de paz, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos, 60 corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar. ¿Cuánto? Infinidad de sacrificios, simplemente para dedicar el altar. ¿Era importante el altar? A veces lo bajamos por alto, hermanos. Ahí es donde se comenzó nuestra salvación. Y Jesús decidió en el cielo y vino y lo culminó en la cruz del Calvario. Ahora, mis hermanos, Mateo 6:33 dice: ¿cómo? ¿Vas a buscar qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será
allí. Ahora, la sierva del Señor tiene una cita que me voy a permitir leer en esta tarde. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahora, ella dice, los requerimientos de Dios nos han sido presentados con toda claridad. Y la pregunta que tenemos que hacer es, y que debemos de contestar, es esta: ¿deseamos cumplir los requerimientos de Dios? ¿Aceptamos las condiciones que nos presenta la palabra de Dios, es a saber, la separación del mundo? ¿O no? Esto es obra, no es obra de un momento ni de un día. No se consigue solo por arrodillarse en el altar de la familia, ni por ofrecerse una obra que abarca una vida entera. Nuestra consagración a Dios debe ser un principio viviente entrelazado con la vida que nos conduzca a la abnegación y el sacrificio. Debiera ser el fundamento de todos nuestros pensamientos y el resorte de toda acción. Esto nos elevará por encima del mundo y nos separará de la influencia consumidora. Y entonces sí tendremos una experiencia diferente, totalmente diferente. En esta tarde quisiera preguntarte: ¿habrá algo que necesitas sacrificar a Dios todavía? La sierva del Señor dice: sacrificar todo a Dios, poner todo sobre el altar. Y luego empieza el yo. ¿Qué es lo que decía nuestro hermano hace ratito? El yo hay que hacerlo que muera. Y luego dice: las propiedades y todo lo que tenéis como un sacrificio vivo. Entrar en la gloria costará la entrega de todo. ¿Cuánto? Todo. Y luego dice: haceos tesoros en el cielo. Debéis ser participantes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queréis ser participantes de la gloria allá. Ay, mis hermanos. Hechos 4:12 y 5:29 dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora viene una pregunta: ¿cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22, nosotros encontramos ahí las obras de la carne. ¿Y las obras del Espíritu? ¿Cuáles son? Paciencia, amor. Todas las cualidades. Algunas personas dicen: bueno, es que yo soy muy amoroso, pero les hace falta la otra. Cuando viene la obra del Espíritu, cuando son los frutos del Espíritu, ¿cuántos frutos hay? Uno. Uno solo. Está en singular. El fruto del Espíritu es, ¿cómo? Hoy es el paz, gozo, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, todo eso dice. Algunos queremos tener uno solo, o dos, o tres, pero mi hermano, debemos de tener todos los frutos, el fruto del Espíritu. Y las obras de la carne, bueno, ahí nos menciona algunas, pero yo añadí otras y se las voy a leer. ¿Será que nosotros necesitamos entregar o poner en el altar de los sacrificios la envidia? Las excusas: oh, no, estuvo muy ocupado. Nuestro diaconado, los diáconos necesitarían entregarle su diaconado al Señor. Las diaconisas necesitan entregárselo al Señor, ¿no? Amén. ¿Le has entregado el puesto de anciano al Señor o no se lo has entregado? ¿O tú eres el primer anciano? ¿Tú eres el anciano que está ahí? ¿Quién eres? A veces nosotros nos honramos demasiado por ser ancianos, pero no nos damos cuenta de la tremenda responsabilidad y obligación que tenemos. Y luego, eres un líder de iglesia, ¿se lo has entregado tu liderazgo al Señor o no se lo has entregado? Pastor, ¿le has entregado tu pastorado al Señor? ¿Qué clase de pan estás dando cuando predicas? ¿Un pan adulterado o el pan que el Señor quiere que tú des? ¿Te agrada el pan que estás dando o le agrada al Señor?
Quizás a lo mejor tenemos que sacrificar la televisión, o quizás los deportes, o quizás nuestro trabajo, o dejar de pisotear el sábado, o quizás dejar de murmurar, dejar las contiendas. ¿Sabrá algo que debemos de dejar? Yo me he preguntado muchas veces, ¿será que Dios en realidad me ha llamado a hacer esto? Porque no es agradable hacerlo. No es agradable hacerlo. Es una responsabilidad tremenda de decir algo que al rato te des cuenta que lo dijiste mal, que lo hiciste mal. Es una responsabilidad tremenda. A veces yo digo al Señor, Señor, en realidad estoy dando el pan que tú quieres o estoy dando otro pan. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero entregarte una vez el altar de los sacrificios. Yo te lo quiero entregar. Este tema, apenas esta es la segunda vez que lo predico. Un hermano me hizo un comentario en Chetumal el año pasado y de ese comentario le dije, tengo que pensarlo. Lo prediqué en la iglesia de Río por primera vez y esta es la segunda vez que lo predico. Porque en realidad hay veces que he dejado afuera muchas cosas que tengo que entregar al Señor y no se las he dado. Y todavía la semana pasada dije, Señor, todavía hay otras cosas que necesito entregar en ese altar de los sacrificios. Necesita quemar toda la escoria, todo lo malo que hay. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Y esto es lo que me asusta. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron la promesa de Dios. Amén. De Dios por eso. Porque Dios es fiel. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas entre los profesos pueblos de Dios y entre los hermanos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tanto tiempo la iglesia. Debemos atarnos al altar por medio de la fe, a través del amor. Dejar que la paciencia realice la obra perfecta. La fe se fortalece mediante el ejercicio continuo. Cristo nos lleva esculpidos en sus manos. Costamos un precio muy alto. Y en esta tarde, yo quisiera pedirte a ti en esta tarde, ¿habrá algo que tú tienes todavía que entregarle al Señor en el altar de los sacrificios? Si es así, te voy a invitar a que te pongas de pie y digas: Señor, yo tengo algo que tengo que entregarte en el altar de los sacrificios. Amén. Gloria a Dios. Y voy a ir mucho más allá de la oración. Esta semana hemos tenido, aunque yo no estuve aquí todos los días, pero hemos estado orando por cada una de las promesas, porque el pastor me hizo llegar todo el itinerario que iban a tener. Y hemos estado viendo, mi esposa y yo, todo lo que ustedes estaban haciendo. Y cada día hemos estado orando por esta iglesia, por el plan que ustedes tienen. Y esta noche quisiera que cada uno de nosotros nos comprometamos a entregarle totalmente nuestras vidas de sacrificio vivo al Señor, y nuestros errores, nuestros defectos, aquellas cosas que nos han estado haciendo mella entre unos y otros para poder crecer. Amén. Yo quiero invitar, en forma de consagración, que tú vengas al frente si tú le quieres decir: Señor, yo te quiero entregar no nada más mi cuerpo, te quiero entregar mi mente y mis sentimientos. Si eso quieres hacerlo, te voy a invitar que vengas al frente. Y vamos a tener una oración de consagración y de entrega para que el Señor nos tome en sacrificio vivo. Entregarnos en ese altar para que Él consuma todas aquellas cosas que nosotros tenemos y nos están impidiendo. Venga, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, aquí lo tienes. Yo no sé cuál es la cosa que tú tienes que entregar al Señor. No sé cuál es la razón, algún problema, alguna dificultad, quizás algún pecado acariciado, alguna cosa, no sé. Pero solamente tú sabes y el Señor lo conoce. Vamos a orar para que el Señor tome eso que tú sabes que te afecta. Pero también vamos a orar para que el Señor nos revele si hay alguna otra cosa en la cual nosotros no nos hemos dado cuenta y hemos estado faltando al Señor, para que Él nos lo revele. Porque Él quiere que nada
en esta tierra nos pueda separar de nosotros. ¿No les parece bien? Vamos a pastor. Amante Padre Dios, Señor, podemos decir que hemos llegado en estos momentos frente al altar de sacrificio. Amén. Aquí estamos. Y estamos porque nos hemos comprometido a poner nuestras vidas en ese altar. Así es. En cuerpo, en mente, en corazón. Amén. Lo que somos, lo que tenemos. Queremos en esta oración ponerlo delante de tu presencia, para que tú lo tomes y hagas con nuestra vida lo que tú quieres hacer, Señor. Amén. Para que comencemos una experiencia nueva, refrescante contigo en esta tierra. Para que nuestras prioridades cambien de una vez y para siempre. Para que ya no continuemos mirando la vida bajo la misma perspectiva que la miramos hasta el día de hoy. Que nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestra pasión, todo se encierre en la persona de Jesús. Amén. Señor, yo sé que para nosotros esto es mucho, pero para ti, Señor, no es nada, porque ya tú lo has dado todo por nosotros. Y Padre Santo, al tomar esta resolución en esta tarde, estamos conscientes que el enemigo va a querer impedir que se haga una realidad. Y algunas cosas, y en algún momento va a susurrar en nuestros oídos